Oye, sinceramente, sin pelos en la lengua, la gente creo que tiene demasiado tiempo y creo que la gente se debería centrar más en él y no menos mirar el vecino de al lado. Vale, pues empezamos la nueva serie de vídeos entrevistando proyectos de gente de mi entorno. Hoy empezamos con el Fiesta ST de Germán y nada, que se presente un poquito de dónde vienes, cuánto hace que tienes el coche. Hola, pues primero de todo, buenas a todo el mundo. Pues este coche lo tengo desde julio del 2007, fue mi primer coche y tuve la gran suerte de que pude comprarlo nuevo, estrenarlo yo. ¿Y te sacaste la L con este coche? Voy a contar una anécdota y es que cuando compré este coche me dijeron que tardaría, si no recuerdo mal, 3 meses o así, porque los hacían lo que son los ST y los RS, los hacen en Inglaterra y luego la gama Sport y todo esto se fabricaba en Valencia y por eso he tardado un poquito más en venir, pero bueno, la anécdota es que el día en el que fui a hacer el examen práctico de conducir fue el último día antes de las vacaciones de agosto. Y la última semana de julio, justo aquel día pues suspendí y luego justamente por la tarde, nada más llegar a casa, los 10 minutos así, llamaron a mi padre que acababa de llegar el coche y nada, tuvo que sacar mi padre el coche del concesionario y llevarlo él y al final se quedó el coche pues ese mes de agosto en el garaje. ¿Sabes qué coches había en el Fiesta ST? Ibiza Cupra, ¿no? Sí, los Renault Clios, los Swift, los Citroën C2, si no recuerdo mal. ¿Y en esa época qué precio tenía un coche así? Pues mira, este coche, o sea, yo cuando lo fui a comprar pedí el equipamiento que de esto, lo que pasa es que este coche se lo tenía que dar un hombre francés y por eso tardó poco, porque era un pedido de un hombre francés. Lo que pasa que, según la historia que me cuentan, ese hombre pasó por el concesionario, vio el Focus ST que estaba y dijo, ostras, igual me queda mejor el ST que el Focus ST que el Fiesta ST, ¿no? Y al final pues le aceptaron el trato, se quedó el Focus ST y por eso tuve la suerte que solo tardaron 4 semanas en traerlo porque estaba ya en una campa en Francia. En su día traía el techo solar, el climatizador, los asientos de piel, las luces automáticas, los limpias automáticos, o sea, control de estabilidad, control de tracción. Ya era muy equipado, un coche utilitario con todo eso era muy... Sí, la verdad que sí. Y si no recuerdo mal, salió por unos 15.000 euros o así. Hoy por 15.000 no tienes ni... Yo creo que no existe ya un Fiesta por 15.000 euros directamente. Claro, ahora lo tienes solo de uso para circuitos, sin placas y eso. ¿Cuándo empezó el proceso este de querer prepararlo? ¿Por la calle ya lo habías llevado preparado, de curvas, digamos, así? La verdad es que este coche nunca estaba original. Tuve la suerte que en el concesionario uno de los tratos de quedarme el coche era que me tenían que poner unos muelles EIVA y al final pues nada, lo saqué ya bajado con los muelles EIVA que le daban, aparte le daba un poquito de caída adelante y tal. La verdad es que cuando yo vi el coche, yo ya lo visualizaba prácticamente como está ahora, ¿no? Y era una cosa que tenía clarísima que este coche iba a acabar así. Pues eso, luego lo típico que hacemos todo, le puse unas llantas Bright Wind Race A, blancas, en 17, aprovechando que llevaba el coche en 17, que creo que fue a los 2 meses. Y luego la siguiente modificación ya fueron el tema de las suspensiones. Aprovechando que teníamos Tienda Shock aquí al lado, pues me puse en contacto con Tony, le expliqué la situación y le pareció una buena idea porque al final era hacer una suspensión para un coche que no era habitual, ¿no? Y él me dijo que si conseguía unos Wilson, que era con la marca que más o menos ellos estaban muy habituados. Pero no son las que llevas ahora, entiendo. No. Y luego después de eso, pues lo típico, ¿no? El bucket y luego ya el tema de los frenos. Este coche se quedaba muy corto de frenos y era muy complicado encontrar frenos y si no recuerdo mal solo había los High Spec, la marca esta de High Spec inglesa y luego los frenos de la Copa que nos pensábamos juntamente con otro chico que también tenía uno, también era bastante orofo de la Copa, que sería fácil encontrarlas. Al final las encontró, pero encontró el chico que tenía los moldes en Alemania y nos costaron un pastizal porque tuvo que hacer 4 pinzas de freno, 2 para mí, 2 para él y al final pues bueno, el coche lleva las pinzas de la Copa alemana. Y luego pues bueno, las llantas también me gustaban un montón. Las llantas estas, aparte de ligeras, porque son de duraluminio, son de aluminio. ¿Estas que llevas ahora? Sí, las que estamos utilizando aquí de esto. Es una llanta que pesa 4,9 kilos, 4,8 kilos. Y entonces, bueno, juntamente volviendo al tema de las pinzas, de aquellas el proveedor de Ford era Lucas en su día, la marca de frenos Lucas. Entonces Lucas
diseñó una pinza de 4 pistones y son de la marca Lucas Racing. ATS también pues, quiso poner su granito de arena en la Copa y diseñó estas llantas, las ATS, que luego al final las utilizaron para muchos otros coches. Claro, entiendo que llevan con el ET específico todo para Forfiesta. Llevan el ET específico y luego si lo quieres mirar verás que entre dijéramos como si fuese el buje de la llanta y la pinza pasan milimétricamente, o sea, está todo estudiadísimo. Y nada, y a partir de ahí ya está, no tenía nada más el coche y... Esto era cuando ibas por la calle todavía. Sí, digamos. sí. Y ya está, no llevaba nada más, es que al final el coche la gente se piensa que hay aquí esto y el coche en realidad es muy sencillo, o sea, no tuvo nada más el coche. Lo típico, el escape, que lo hicimos entre mi buen amigo y yo, él sabía soldar, pero bueno, el escape yo creo que haga ruido y ya está, porque creo que de funciones es una línea original de 50, íbamos a la EUMA de aquella, no sé si se hace propaganda o no, pero bueno, la EUMA o ahí abajo el Vilarma o lo que fuera. Y lo que haya. Y claro, teníamos el coche con el tubo de escape desmontado, yo no tenía tubo de serie y había que montarle lo que de esto. Y a veces pues tenían, si no recuerdo mal, lleva el silenciador final de atrás de 50, pero en medio lleva 2 intermedios de aquellos de la marca Fonos de los 132 y tal. Y si no recuerdo mal, unos de diámetro 48 y el otro es de diámetro 46, algo así. O sea que hace tapón. Para ir juntando ahí. Sí, al final lo que importaba es que el coche sonara bonito y nada, ya está. Y luego ya el coche se paró. Entonces entiendo que hiciste el parón este que decidiste hacerlo de circuito, de carrera, realmente es un coche de carrera. Que lo mueves con remolques. Lo tenía clarísimo. Aparte de que el tema de homologar, ir por la calle y todo esto, al final es un tema que ya, si lo tienes el coche embarrar y eso es un tema muy complicado. Eso es la spec antes de estar de circuito, para entendernos. Sí. Ahora lo que compartes de esa época, entiendo que es el escape, sigue llevando el mismo, creo. Sí, luego llevo porque el otro de serie está ahí. ¿Y suspensiones sí que las llevas las otras? suspensiones, tuve la suerte de que tengo un amigo inglés que tiene un par de años de la Copa y entonces bueno, para hacer la opción estoy muy en contacto con mi amigo inglés y me dijo que él tenía unas suspensiones de la Copa que si las quería pues que le pagara La voluntad. los portes y la voluntad y que me las enviaba. De hecho estaban recién hechas y son de la marca, es una colaboración entre ZF y Sachs. Entonces, y AIBAC, para el tema de los muelles y los halter, y al final es una suspensión que se hizo para la Copa. Y lo único que he tenido que ajustarle es el tema de los muelles, porque al final ellos corrían con slip y la verdad es que nuestros circuitos eran muy llanos y tal, y el coche era excesivamente duro y bueno, he jugado un poco con el tema de los muelles hasta encontrarle también. De hecho, cuando hiciste eso, bajaste el tiempo muy considerablemente, creo recordar. Sí, porque al final el Castellón es un circuito que es muy bacheado. Además es conocido precisamente por ser bacheado. Sí, y bueno, muchas de las curvas, por tema baches y el tema de los pesos, incluso tengo fotos en las que las ruedas de atrás no tocan. Pero es que no es que levante la pata, que no toca ninguna literal. Y nada, le ajusté los muelles con Johnny de Jai Motorsport, que es el que me echa un cable con el tema de las piezas y tal, así deportivas. Pues fuimos comprando muelles, ajustando y bueno, al final pues he conseguido que el coche, pues una de las partes muy importantes del coche es tener un setup correcto. Y que toquen las 4 ruedas bien al suelo. Correcto. Al final es Todavía lo que mola. así sigue levantando la pata en todos lados. Y Bueno, al final el coche es como los Clio sí, al antiguos final y es lo todo que eso, al final, sí, correcto. Al final es lo que es y lo que toca, ¿no? Pero al final tampoco no tengo el presupuesto para comprar una AST de 5.000 euros regulables con botella separada y tal. Y yo creo que para una de las mentalidades que yo tengo es ajustar el coche a lo que tú tienes y no quieras ir más allá porque al final tampoco lo aprovechas, ¿no? Una de las cosas que me gusta mucho es eso, el que puedas tener la capacidad de identificar qué es lo que no va bien del coche y saber qué tienes que tocar para si más no adecuarlo a tu estilo de conducción y a lo que a ti te va bien. Al final el coche, como hemos dicho, lleva pocas modificaciones. Al final realmente sí que es muy de esto, pero lleva pocas modificaciones. Lo que sí que siempre he tenido muy claro es que he tenido la suerte de rodearme en el mundo de la competición de pilotos amateur y semiprofesionales que
me han enseñado mucho, me han explicado mucho, preparadores también que me han dado sus versiones, sus consejos y tal. Te vas cogiendo de cada uno. Y la verdad es que la suerte que tuve es que iba con mis principios también, y es que nunca a este coche le ha llegado el pack, ¡pam!, y se le ha montado, ¿no? Siempre ha sido, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿No? ¿Qué le falta? Y ajustar, porque se ha ido haciendo de esta manera, de lo que ha ido pidiendo, ¿no? A mi capacidad, ¿no?, de conducir. Por eso el coche creo que tampoco no tiene muchas modificaciones de que van a correr. Bueno, pero al final las que tiene son... La prueba está en los tiempos en los que te movías, que gran parte del tiempo que es capaz de hacer este coche, obviamente, es por el que lo lleva, ¿no? No hay que descartarlo. Pero al final es la prueba de que son totalmente útiles porque el resultado está ahí. Que seguramente si viniera Max Verstappen haría, me lo invento, 2 segundos menos, pues seguramente también. Pero bueno, siempre la prueba ahora no mucho, pues y al final salió rara, ¿no? Mi amigo Kester, él dice que no, pero yo creo que lleva muchísimos años corriendo, dedicándose a su hobby, a eso. Además es inglés, sabemos el motorsport en Inglaterra cómo funciona. Sí, de otra manera. Y aquello es, vamos, nada más hay que ver la estantería de libros que tiene sobre carreras, preparaciones de coche a rollo setup y tal, cursos de conducción que ha hecho, las carreras que lleva encima, los coches cómo los tiene, y al final era el no, a ver qué... Sí, era la idea que teníamos esta vez que vino, que bueno, pero... Ya habrá oportunidades. Sí, yo creo que sí. El trato que hicimos es que la mitad del track day lo correría él y la otra mitad lo correría yo, y yo creo que va a tener suficiente como para bajar el tiempo. O sea, yo creo que el coche puede Yo tengo mis dudas. Después de haberme subido contigo, siempre digo que es la primera vez, tampoco me he subido con mucha gente a circuito, pero es la primera vez que me bajo de un coche pensando no se puede ir más rápido. Ya no digo que yo sea bueno, pero a veces te subes con alguien y desde fuera obviamente siempre es mucho más fácil ver las cosas. Y dirás, hostia, pues aquí igual o ha frenado antes de tiempo, o esta curva crees que se podría dar tal. Contigo ha sido la primera vez, y te lo dije, me acuerdo, que me bajé del coche pensando, no sé de dónde se pueden rascar o de dónde se podrían llegar a rascar segundos así. Yo creo que sí, que se pueden rascar segundos, porque al final no soy piloto, no hago unas vueltas clavadas. Sí, siempre se puede perfilar más la trazada. Sí, y al final una cosa muy importante en este coche, que es que tiene muy poca potencia, es un coche que no tiene apenas caballos. Entonces, ¿qué pasa? Cada error resta muchísimo, porque este coche, si tiene algo bueno, es que sale los tiempos porque la velocidad media de la vuelta es alta, ¿no? El frenar tarde, el paso por curva que tiene y tal, hace que la velocidad media en global sea alta. Entonces, ¿qué pasa? A la que tú cometes errores y le vas retrasando, penaliza mucho más también. Penaliza mucho más porque tardas más en acelerar, ¿me entiendes? Entonces, claro, cada vez que tienes que rectificar, pues no es como un coche con 500 caballos que rectificas un poco, pero tienes ahí, sí, ¿sabes? Al final, por eso los coches escuela siempre han sido coches de baja potencia, ligeros, porque son con los que más tienes que aprender a no perder velocidad, llevarlo más al límite. Tienes que ir muy fino, ¿no? La trazada, no puedes cerrar de golpe, ¿no? Tienes que hacerlo todo siempre lo más redondo posible, ¿no? Para que esa velocidad media pues la mantengas lo más alta posible, ¿no? Para sacar el tiempo, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que sí que se puede mejorar, y no mucho más tampoco te diré, ¿no? Pero yo creo que se puede mejorar. Seguro que lo vamos viendo. Y por acabar, tema preparación. Hemos hablado frenos, llantas, suspes, el interior, que básicamente es lo que más llama la atención estéticamente, por lo que más coche de carreras se ve, que es lo que llevas. Bueno, al final el arco de seguridad es un tema que nunca he escatimado. O sea, la gente que monta unas barras de 6 puntos o algo así, de aquello... Nada, es que es lo justo para correr. Sí que es cierto, al final son unas barras que están homologadas. Y pasar la verificación de turno. Para verificarse, ¿no? Pero, como siempre digo, más vale que sobre que no que falte, y mucho más en la seguridad, como es el tema de los frenos o la carrocería, ¿no? Y aparte, este coche, con esta carrocería, yo creo que si le cortáramos todos los pilares y solo fuese con las barras, creo que prácticamente tendría la misma rigidez. O sea,
porque la gente se piensa que no, es que con este coche, como lo tienes desde que lo estrenaste, ya te lo conoces como la palma de la mano. Y la verdad que entre las suspensiones y la carrocería, tuve que volver a empezar de nuevo, porque no tenía nada que ver con el... O sea, no tenía nada que ver la última vez que entré en Castelloli con el coche andando por la calle, sin embarrar y con las otras suspensiones, que ahora. O sea, absolutamente nada. O sea, es otro coche, tienes que volver a empezar, otra vez a coger el feeling. Y es una cosa que me pasó la primera vez, ¿no? Parece mentira que has tenido toda la vida este coche Y es otro. y no sepas por dónde cogerla la primera de cambio, ¿no? Y al final, pues bueno, se ha vuelto un coche, lo he ido ajustando con el tema del setup, pero es un coche muy radical y ya te digo, y parte de la culpa la tiene la carrocería, ¿no? Al final es unas barras que provienen de la fiesta, son unas custom cage inglesas, que son las que en aquel momento proporcionaban a Ford M Sport, que eran los que hacían los fiestas de la Copa de rallies, y bueno, y lleva eso, una carrocería pues se puede decir que es una carrocería del Mundial de Rally, de la Junior, puesta aquí. Y lo demás, pues nada más. Para mí una de las partes favoritas del coche es el asiento. Un Ford Racing por ahí. Sí, es un bucket de la Copa, que fue un detallazo que flipas de mi amigo inglés. El día de mi cumpleaños yo estaba fuera, el 25 de mayo, y me llamó mi padre que ha llegado un paquete muy grande de mi amigo inglés. Y nada, y me digo, ábrelo. Digo, si tiene que ser grande, ¿qué es? ¿Te ha mandado? Y me pasa mi padre las fotos, digo, no me lo puedo creer. Y al final es el bucket original de la Copa, que los hizo Recaro con el logo bordado de Ford Racing y todo, con el azul característico de Ford. Te podría decir que casi que es mi parte favorita del coche. O sea, Bueno, es donde realmente estás tú. Sí, pero es que estéticamente, con lo de Ford Racing bordado y todo, al final es un Recaro normal y corriente, con una funda hecha especial para la Copa. Pero es que es brutal, tío. Se me pone la piel de gallina, ahora no se ve pero es brutal. Y ya te digo, se me cayó la lágrima, Luego Tema de Model lleva la misión de la Copa también, que vino juntamente la tenía mi amigo tirada ahí por casa, porque uno es turbo y el otro lleva throttle bodies, o sea que lleva mariposas. Entonces la tenía por allí y bueno, al final me la regaló. Al final es un filtro KIN, un filtro cónico KIN. Lo que pasa que lo bueno que tiene es que está posicionado en una posición en la que el aire es completamente frío y no le toca coge directamente de la parrilla el aire y no está al lado del motor. O sea, que aprovechando que dices lo del motor, una de las preguntas que nos habían hecho por Instagram era que, cuenta la leyenda, tú dirás ahora si es leyenda o no, que estos coches, el 2000 de 150 de los Fiesta, que no suelen dar la potencia que declaraba el fabricante, los 150. ¿Eso es verdad? ¿No? ¿En qué potencia se suelen quedar cuando...? Eso es verdad. Hubiese querido ir, lo que pasa que de aquellas, en su día, ¿no? Cuando todavía no había tantas redes sociales que tirábamos tanto de foro, había un foro bastante... que prácticamente estaba casi la comunidad de Fiestas ETs de España, y hicieron una quedada y fueron a tirar en un banco de potencia ahí en Madrid. Parece que el que menos caballos dio fueron 127 y el que más dio de origen, los que eran originales, fueron, si no recuerdo mal, unos 22 coches. Se juntaron unos 22 coches. O sea que la media es representativa. Si no recuerdo mal, Y el que más dio 141. El que más. La media se calculó que eran 138 caballos. Volviendo al tema, tú corrías la Barcelona Superlap. Explícanos un poquito qué es y luego iremos al tema salseo, pero primero explícanos de qué va. Bueno, la Superlap es una competición, ¿no? A nivel amateur, en la que tiene cabida cualquiera que quiera con su vehículo. Para eso hay unas categorías, ¿no? Entonces se compite, pues, como hace un par de años atrás que hice la Ibérica Superlap, ¿no? Que se iba a Andalucía, a Cartagena, estuve en Cartagena también, y la suerte de correr 2 pruebas aquí al lado de casa. Y luego, pues este año hicimos la BSL, que desapareció la Ibérica y quedó la BSL, que se corría en estos 3 circuitos de aquí que tenemos. Entonces, bueno, es un time attack puro y duro, en el que hay varias categorías en las cuales engloban los vehículos dependiendo yo creo que es lo mejor que se puede hacer, que es la relación peso-potencia, porque al final... por mucha preparación o mucho lo que sea, al final un coche que tenga 300 caballos y pese 1000 kilos, pues correrá. Sí, aunque vaya de serie. Sí, correcto. Entonces yo creo que es la mejor estrategia que se puede tener para aparte, luego crear un reglamento, ¿no? sobre eso.
y es, como decía, es time attack puro y duro. O sea, es... Que es lo más similar a la competición que se puede vivir de manera amateur. Sin tener. Correcto. Es un campeonato que para mí tiene todo lo que hay que tener. También he estado en otros, no eran carreras, pero sí que eran tandas y tal. Y para mí, que conste que a mí la gente de Track Day Event ni me ha regalado nada, ni lo que tengo me lo he ganado yo, pero sí que es cierto que para mí tiene cosas fundamentales, ¿no? Que es que hay, sobre todo, lo más importante que va acompañado a la seguridad es el respeto en pista. Si hay respeto, hay seguridad. Luego, el nivel de competitividad que hay, pues el reglamento que hay hecho, pues la verdad es que es muy, muy, muy competitivo, por el tema de que aparte también es del sitio, o sea, del organizador que he visto, es donde más nivel de pilotaje amateur ha que habido. sientes que estás ahí, que no hay mucha diferencia entre una misma categoría. Y que los tiempos que se sacan con los coches que se sacan, ¿no? Al final. Es una pena que este año no haya Super Lab, que solo hayan tandas, pero al final las tandas es lo que es una Super Lab, pero con más rango de tiempos, ¿no? Al final. Sí, al final una Super Lab es una tanda normal y corriente, simplemente que los tiempos es una se tanda en las guardan de una que manera. sí, no, y es una tanda en las que se corre en pista, están los coches que más o menos llevan el mismo ritmo, entonces no es como si la Super Lab estuviéramos todos rodando en pista y me viene un GT3 RS. Sí. Tendrían que tener más visibilidad esta gente, porque al final creo que tú has estado también con ellos, Sí, es y una las pena. cosas las hacen para lo que hay lo hacen muy bien. Yo hice toda una Super Lab, creo que fue la segunda temporada que hicieron entera, creo recordar, cuando mi coche era todavía 1600 de 110 caballos. Y en ese momento no había tantas categorías tan afinadas como ahora, pero bueno, también es normal, era la primera vez que se hacía y todo eso. Claro. En mi caso sí que había, pues en mi categoría, yo tenía 110 caballos, pues había incluso, no recuerdo, pero creo que un RX8 también estaba en mi categoría. Claro. Entonces, claro, sí que había mucha diferencia. Pero aún así me gustaba apuntarme porque se notaba que había mucha más experiencia en pista a la hora de saber situarse. Pues en mi caso a mí, por desgracia, siempre me tocaba ser yo el que me apartaba, ¿no? Pero bueno, la manera que te adelantaban era segura, no dudaban, cosa que muchas veces ya no es solo por el hecho de ir rápido, ¿no? Pues es eso, la experiencia de saber situarte, de afrontar alguna situación rara que de Y hay golpe que atrapa los recordar que coches. si somos algo, somos amateur, no somos Exacto. profesionales. Entonces, creo que lo más importante que ir rápido es ser seguro. Vale, y por ir finalizando el tema ya de esto de la Super Lab, como decíamos, lo de modo salseo, tú has ganado la Super Lab, quedaste primero. Creo que has quedado primero en todas, menos una, que vino un chico con un NC, que me lo habías contado antes fuera de cámaras. Jonathan, creo que era. No recuerdo el nombre, pero creo que era un NC plateado. Y bueno, hemos escuchado por varios sitios que hay gente que se queja de que igual tu coche no debería pertenecer a Clubman. Yo he escuchado por el tema de que viene en remolque, cosa que el reglamento no dice nada, no dice lo contrario de que pueda venir en remolque. Al final tu coche solo es ilegal por la calle porque no has decidido pagar la homologación. O sea, lo que te separa entre ser ilegal o no son los 500 euros de la homologación de turno, de rally, lo que sea, y Al final, punto. el reglamento habla de tecnicidades, de aspectos técnicos, no de aspectos administrativos, ¿no? Y al final, ¿qué sentido tiene ir a un circuito y tenga que ser obligatorio el coche de calle, cuando en realidad los coches de circuito, un coche específico para circuito, no tiene documentación, más que una ficha técnica, no tienen número de chasis, no tienen... Entonces no tiene ningún sentido eso, que una competición que se haga en un circuito que tenga que ser un coche de calle. Porque además, si en la normativa pusiera algo al respecto, se entendería que dirías, pues bueno, se entiende que se quejen porque lo llevas en remolque y el coche no tiene ITV. Pero si la normativa lo contempla, incluso creo que te llegaron a pesar el coche en circuito. 3 veces. ¿Cuánto dio, por curiosidad? Pues me parece que con el depósito vacío dio 2 veces, fue con el depósito vacío y otro a medio depósito así, y dio, con el depósito vacío fueron 1090, sin ti. No, conmigo dentro, 1090, y la otra fueron 1100 y poco. Así. El coche pesa.
Al final sí que no lleva interiores, pero le has puesto las barras. Se le quitan Que será un poco 60 menos, kilos pero- de interiores, pero es que luego las barras pesan 60 kilos. El paquete pesaba 66 kilos, que lo ponía en el ticket. O sea, son 66 kilos, más la soldadura, que no creo que no abulta mucho, pero es más. Son 66 kilos más la pintura. Sí, sí. Entonces, se le ha quitado, pero se... Sí, sí, que es lo que hay. Y contando que seguramente no tenga ni los 150 caballos que debería, pues si Yo cumple, calculé, cumple. me parece la relación peso-potencia, estimaba lo que podía tener, son 6,8. Hasta 6,5 todavía me da tiempo a ponerle un capó de fibra y a quitarle algún kilo que más, pero vale la pena. Entonces el tema este de que la gente de tu categoría se te ponga un poquito en contra, ¿cómo lo afrontas? A mí se me entra una por una oreja y me sale por la otra, o me patina aquí abajo, o me da absolutamente igual. Sí, no, al final tú has hablado, de hecho creo que has hablado con la organización de ese tema. De hecho, fui yo y no fueron ellos, porque tenían que haber sido ellos los que dicen, oye, nos están llegando cosas y tal, tendríamos que verificar qué tal. Fui yo. Y a mí la respuesta de la organización fue, nosotros te creemos, por ejemplo, ¿no?, que de motor está el coche que no has tocado nada. También se sabe que no, lo mismo que tú me lo has dicho, lo sabe mucha gente, que el coche no da la potencia a los 150 caballos. Creo que hay más que evidencias de lo que hay, ¿no? Entonces, ¿tú estás tranquilo? Me dijo un organizador, uno de los... pero yo te lo digo por si... Coño, ¿qué? Y me dijeron, coches te lo hemos pesado, de aquellas eran 2 veces ya. ¿Me escuchas dentro de la categoría? Digo, pues ya está, el que quiera ladrar que ladre, para eso es un reglamento, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya te digo, a mí... Es más, hay cosas que me hacen gracia, ¿no? Como por ejemplo me llegó un pantallazo por otro grupo de amigos, ¿no? Que hay pero alguien que se dedicó a rebuscar el Facebook, porque esa foto tiene que tener por lo menos 14 años o más, que está hecha la típica foto con el Nokia, ¿no? Que de esto, y es porque sentía un ruidicito y lo llevé al taller porque alguno te había tenido problemas de árboles de levas, se había picado y tal, y dije, hostia, yo no creo que vaya más, y sentía un ruidicito que al final era una mierda de pieza, una chapita que cogía un tubo que se meneaba, y tal, y bueno, y al final cogimos, y ya que estuvimos, pues levantamos la tapa de balancines, cambiamos la junta de la tapa de balancines, ya que la habíamos sacado, para inspeccionar cómo estaban los árboles de levas, y al final, haciendo la coña de que de esto, pues estaba el mecánico haciendo silencio y la gente lo interpretó como que había algún truco o algo, y en realidad era que se había acabado que el coche ya no hacía ruido, que se había acabado el de esto, ¿no? Y al final la gente es que no tiene demasiado tiempo, yo creo. A mí también me había llegado por otro grupo de gente que corre ahí, una foto tuya de Instagram que hasta me dio por buscarla, porque digo, que yo soy amigo tuyo, y obviamente pues me creo cuando me dices que no tiene nada el coche, básicamente porque no tendrías por qué mentirme, al revés, si le has hecho algo, se suele decir como orgullo, O por como decir algo. comentar, o como Sí, comentario. Al final el grupo nuestro es un grupo que creo que es bastante sano. Sí, sí, sí. O Entonces sea, sí que es algo que 100% sano, entonces- comentarías como orgullo, o como, pues mira, llevo el coche preparado, es algo bueno entre nuestro grupo. Y me acuerdo que si era una foto que se veía, no me acuerdo si el motor fuera, bueno, pero se veía que lo acabas de meter o algo así. Y me acuerdo que me dijiste que era porque al poner las barras tuvisteis que sacar el motor para soldar. Claro, el motor se tuvo que sacar porque este coche lleva un vano motor muy pequeño, lleva un motor 2000 que ocupa un montón, y las barras van hasta las torretas. Es que hay que sacar Sí, el sí, motor que por narices, claro. o sea que, volviendo al tema de antes, oye, sinceramente, sin pelos en la lengua, la gente creo que tiene demasiado tiempo, y creo que la gente se debería centrar más en él y no menos mirar el vecino de al lado. Bueno, al final es lo que decíamos siempre, que la gente trata de buscar la excusa de por qué yo no puedo ir como esta persona. Primero, cuando hablamos de coches diferentes, ya es otro mundo. O sea, yo con mi MX5, por ejemplo, que es también en tu categoría, hay varios, al final es otro coche totalmente diferente. Yo puedo ser más bueno o más malo que tú, que es otro coche diferente. La comparativa no es real, el paso por curvas será diferente, da igual, por muy bueno que seas tú o por muy malo, pero es otro coche totalmente Se adapte diferente. diferente al circuito, el tema de Exacto. circuitos. O sea, la comparativa, pues va más rápido, pues sí, igual en este circuito, me invento, en Calafate igual el tuyo es más rápido, y Alcarrás, un MR2, pues irá más rápido que tú. Sí, Al sí, final, totalmente. cuando hay tanta diferencia, no es una copa monomarca, que ahí sí que puede influir
cualquier La mínimo Copa cambio. Monomarca te meten 4 décimas y es un mundo. Exacto. No Al es que final- me ha metido 4 décimas. Joder, 4 décimas, macho. No, que 4 décimas ahí es un segundo es fuera. Te vas a la calle y al final le estás hablando de un segundo en 50 y pico segundos, por ejemplo, que se puede hacer en Brands que ha hecho una vuelta, ¿no? Pero bueno, al final siempre es eso, es buscar la excusa de ¿por qué yo no puedo ir más rápido? No será porque la persona es más buena, no, tiene que ser alguna trampa. Vale, pues volviendo, por ir acabando este tema ya, pusimos tanto tú como yo una serie de historias de Instagram para que la gente nos hiciera preguntas. Salieron varias que ya las hemos ido respondiendo durante la entrevista. Sí, muchas de ellas, hubieron muchas y muchas de ellas iban enfocadas sobre Sí. el tema del coche, pero una cosa que era clara que íbamos a responder Sí, al exacto. final. Y en mi caso me contestó Inventos, Dani, que él es muy aficionado al modelismo y Que, tal. por cierto, hay que felicitarle que ha sido papá. Sí, felicidades. Bueno, él conoce tu afición a modelismo, tu segunda o tercera afición, ¿no eres? Y eso nos preguntaba que explicaras un poquito el tema de cómo vives tú el modelismo, desde cuándo lo haces. A ver, todo empezó cuando yo era muy chico, que mi padre me lleva en casa, siempre hemos tenido camiones. Y nada, y un regalo de unas navidades, siempre a mí el único regalo que funcionaba eran los camiones, o sea, no había otro regalo, o sea, mi vida todo era camión, no había nada más. Entonces, bueno, me regaló mi padre de aquella época que había el Mercedes, el Superclass, y lo vio, ¿no? Y camión, bueno, mira, pues pum, el Mercedes, pum, me regalaron el Mercedes. Y bueno, nada, llegaron los Reyes, abrí el paquete, y todavía no había quitado el precinto de plástico de llevar. Con la caja ya era Pero suficiente. ábrelo. Y lo abrí y dije, ostras. Y mi padre al sentir ostras dijo, coño, ¿qué ha pasado? A ver, y miró y cuando vi a mi padre dijo, ostras, los Reyes se han equivocado, ¡pum! Y cerró la caja, ¿no? En plan, no era mi padre se pensaba que vendría el camión montado y tal. Que yo era lo que era un puzzle, o sea, eran cientos de piezas que había que montarlas y que coño, eso no era para un niño de 4 o 5 años o 6 años. Eso. Y entonces mi padre la dejó allí aparcada y como mi padre es muy picado en el buen sentido, ¿no? De que, a ver, esto voy a intentarlo, de que todo lo que tiene lo intenta, pues una tarde decidió montarlo y quedó un desastre, un ñam, ¿no? Quedó aquello. Al final tienes que tener las piezas, las herramientas y todo. Y tal, y es así, dijo, a la próxima voy a hacer mejor. Y claro, y él me vio que estaba allí mirándolo y tal, y vio que era una cosa que podíamos hacer juntos, ¿no? Padre e hijo, ¿no? Como todo el mundo hace, pues mira, pues una cosa más, ¿no? Y bueno, y fuimos haciendo así y tal, pero no... Y luego hice yo de más mayor alguna y tal, pero bueno, no fue muy allá, ¿no? Y ahora siempre me las miraba, ¿no? Siempre que iba a los sitios me las miraba, hostia, qué guapas, pero nunca me decidía aquello de comprar y hacer una. Entonces, ahora un par de años así, en unas navidades con mi pareja, que fuimos a buscar una tienda de juguetes, unos regalos para sus hijos, vi un Escort, un MK2 de Rally, y pensé, hostia, qué guapo, porque siempre el Escort, el MK2 es un coche que me gusta Además muchísimo. tienes varios, has hecho Sí, varios. ¿Ya? y me gustó muchísimo, y dije, hostia, esto es de Italeri, esto es de aquello para montar y tal. Pues valía 24, 25 euros, digo, voy a probar. Y compré las pinturas de spray, la cola y tal, y lo hice, ¿no? Lo monté. Y bueno, y ya me entró el gusanillo, empecé como a descubrir, ¿no? Buscar aquellos los ratos muertos en vídeos y tal, sobre el Score, y luego va a ser lo típico de YouTube. Lanzas vídeo con vídeo. Sí, típico tip para hacer tal, tip para hacer. Sí, y vi pues que había un montón de coches, que aquello era un mundo, y lo típico, empiezas a tirar del hilo y al final te das cuenta que, bueno, descubres que hay gente que eso se dedica a hacer piezas en resina o en 3D, que al final puedes personalizar un coche, pero totalmente de arriba abajo, ¿no? Y al final es una manera de, por una parte, luego hay otra, pero por una parte, tema afición, es una manera de ya que no, por ejemplo, mi coche fetiche que pueda tener el Evo 9, ¿no? Un Evo 9, un Evo 5, un Evo 6, ¿no? Pues, ostras, ¿tú qué le pondrías, no? Pues las típicas Race Ball blancas, T37, ¿no? Bajado y tal, aleroncito de carbono y tal. Pues eso es la vida real que vale un Evo. Ya no el Evo, ¿qué valen las Race originales? Las T37, ¿no? Un pastón. Pues, bueno, es una manera de tenerlo y verlo ahí. De tenerlo en tu allí casa cada y día. luego, pues, tenerlo decorar la casa aparte, con una cosa que si la haces bien, pues, queda chulo y Queda tal. chulo. Y luego, por otra parte, lo que tiene es que me relaja mucho. O sea,
sea, tú necesita disfrutas del muchísimo. proceso. Correcto, necesita mucha concentración porque son piezas muy pequeñas. Por ejemplo, lo enseñamos que estoy haciendo, que me tiré 2 horas y media para poner 10 tornillos. Desde las 9 de la noche, 9:02, 9:05, a las 11:30 de la noche, poniendo los tornillos. O sea, luego Sí, sí. para que vea la gente luego la... Que tú ves el acabado final de la maqueta, pero ahí detrás Sí. hay muchas horas. Entonces, bueno, hay gente que se tira, pues eso, 200 horas, 300 horas para hacer un coche. Qué bonito, ya, pero es que claro, es que ahí... Y luego ya entra en juego eso, una cosa es montar la maqueta original y luego otra cosa es... No, es que me gustan estas llantas en 3D, pero luego hay que adaptarlas, porque el buje que viene con esa marca no es igual, no es el buje que hay que de esto. Pues existen materiales para adaptarlas y tal, o la altura. Útiles, herramientas. Correcto. Entonces, una de las cosas que a mí me sirve muchísimo es el tema de la concentración, que tienes que estar súper concentrado, que desconectas, me relaja un montón. Vale, otra de las preguntas que te hicieron tu grupillo, en tu caso, era que otra de las aficiones que tienes es tema camiones, como decías, que te habías dedicado incluso a llevar, habías sido camionero, toda la historia de trailers, pero en tu caso es afición a las carreras de camiones, cosa que es bastante poco habitual, o yo al menos lo desconocía bastante. Sí que lo había visto en la tele alguna vez, pero no, vaya, que no sabía ni qué tipo de camiones corrían ni nada de nada. Pues explícanos cómo es este mundillo un poco así por encima, las características de los camiones de carreras, que creo que es algo curioso y no es muy conocido. Bueno, ahí vamos a juntar dos en uno, ¿no? También tenía alguna otra que pregunta sobre ese tema. A ver, la fórmula es muy fácil. Y estos son 2 y 4 y no hay vuelta de hoja. Me apasionan los camiones y me apasionan las carreras. Carreras de camiones. O sea, no... Es así. Entonces, bueno, esto viene pues de eso. Esa fórmula que es invencible para mí. O sea, lo más top que existe para mí son las carreras de camiones, ¿no? Entonces, bueno, al final es un mundo que es muy cerrado porque todo se mueve a través... No ha tenido mucha repercusión nunca por el tema de la tele y eso. Y es un mundo muy cerrado en el que, bueno, es bastante como todo motor sport, pero si un coche vale 50.000 euros y un camión vale 150, pues prepararlo todavía vale más dinero, ¿no? Lo que pasa que es una cosa que me llama mucho la atención y es que evidentemente parten de la base de un camión, parten de un motor de serie, evidentemente luego pues modificado hasta los más de 6.000 newtons de par y 1.200 caballos de potencia. Más que los 1.200 caballos de potencia son los 6.000 newtons de par, cuidado. Entonces, la mayoría de las piezas del camión son de un camión de serie. Entonces tú tienes las piezas del camión de serie y el que mejor monta el puzzle es el que tiene el mejor camión, ¿no? Había mucho aficionado, mucha gente que la mayoría... Te diré que hay 2 ahora mismo en el campeonato que son pilotos, que que es Antonio Albacete, español, yo y creo que es el Norbert más Kiss. conocido, porque yo incluso sin estar en el mundillo ya había escuchado Antonio Albacete. el nombre este. Pues Antonio Albacete tiene mucho recorrido y palmarés, Campeonato de España de Turismo, Fórmula 4 inglesa, o sea, es piloto, se dedica exclusivamente a pilotar. Y Norbert Kiss, húngaro intratable con el man rojo de Balú. Pero los demás es su hobby. O sea, los demás tienen su negocio y están corriendo un campeonato de Europa, ¿no? Entonces, bueno, ahora gracias a las redes sociales, pues se puede hacer, que lo hacemos con lo de Tuc Racing que llevo ahí en el Parasol, que es con Fonsi, pues un chaval que por amor al arte, también otro enfermo de las carreras de camiones, porque te digo que para hacer las cosas que hacemos tenemos que ser muy enfermos, porque al final no cobramos un duro, lo hacemos todo por amor al arte, dedicamos muchas horas al amor al arte y bueno, pues empezó a retransmitir las carreras de camiones de un canal y a poco, pues bueno, al final pues ha acabado pues que somos, junto a Alex Gómez también, otro también que lleva toda la vida ahí metido y tal, pues somos los comentaristas oficiales en español en el canal de la FIA. Entonces retransmitimos las carreras del Campeonato de Europa de carreras de camiones pues en directo, los 3, ¿no? Y como la Fórmula 1, pues igual. Entonces, bueno, pues... Eres el Lobato, pero con pelo, ¿no? Lobato sería Fonsi, sería el que dirige y lleva la batuta. Luego pues tenemos como lo digo yo, porque es que es igual.
tenemos al Pedro de la Rosa, que soy yo, y a Toni Cuquerella, que es Alex. Entonces estamos los tres y bueno, y la verdad que bueno, se agradece, ¿no? Al final yo hago una cosa que me gustaría que en su día hubiese podido ver las carreras de camiones en directo y no entonces, o conocimientos que me hubiesen explicado que he ido adquiriendo, pues los explico a la gente, todos esos conocimientos que tenemos, les explicamos el porqué de las cosas y bueno, intentamos acercar lo máximo Bueno, que es la podemos. manera, y más de ser en español, que a veces en este tipo de deportes más minoritarios el idioma suele ser inglés en general porque es el que más gente puede llegar. Sí, es worldwide, ¿no? Al final. Exacto. Y pues quita una barrera muy importante la del idioma, para gente que a lo mejor no lo miraría por el hecho de que ya no le llama demasiado y si encima no entienden lo que dicen o no sabe qué está pasando, porque a veces no es mirar está bien, pero enterarte de qué está pasando, quién es el que va detrás del otro, quién se está Sí, jugando. prácticamente tenemos una cosa muy buena y es que Fonsi, todos lo vivimos, ¿no? Pero Fonsi tiene aquel puntito especial de saber llegar a la gente, de ponerle ese punto de salseo. Como que Fonsi narra la carrera y Alex y yo damos apuntes, ¿no? Más que nada técnicos, ¿no? Y nada, por acabar el tema de las carreras de camiones, evidentemente. Ahora, bueno, por ejemplo, lo que decías tú, narrar, ¿no? Hay mucha gente, cuando las narra, hubo un año que estoy corriendo el campeonato oficial de la FIA en simulador y, bueno, las que corren pilotos también profesionales de los camiones de verdad. Bueno, este año, había años que las narraba Fonsi, entonces incluso gente de mi familia me pedían que les pasara el link, amigos, las veía mucha gente porque Fonsi le da ese toque, ¿no? Sí. Entonces corríamos nosotros desde casa y Fonsi las narraba. Al final es entretenimiento. Y en cambio, pues Fonsi, incluso, bueno, el tema de la simulación, lo sabes, es que parece real, o sea, tiene tanto detalle todo que mucha gente, incluso primos de mi padre y tal, que las veían y decían, coño, Germán corre con camiones de carrera de verdad, no, que es un simulador. ¿Cómo que es un simulador? Eso parece de verdad, macho, pues sí. joder. Y ahora este año, por ejemplo, pues las hacen solo en inglés y la repercusión evidentemente no. Obviamente reduce muchísimo. Muchísimo. Aunque está todavía más currado el campeonato en sí y todo, pero al final, por mucho campeonato, por mucho que corramos nosotros, tienes que tener el medio para hacerlo llegar a la gente, ¿no? Entonces, mucha de la gente que lo miraba era aquí, española, de aquí del país, y ahora pues ese que Fonsi este año no la retransmita, pues se ha notado bajón. Bueno, y ahora sí, como última pregunta, esta pregunta tengo intención, como haré más entrevistas a gente con sus proyectos y tal, me gustaría como que esta última fuera la misma para acabar la entrevista en todos. Si tuvieras que dar un consejo a alguien que ahora empieza en el mundillo de los coches, el mundillo de los coches me refiero como lo vivimos nosotros, o sea, de querer preparar un coche para ir a circuito. Si tuvieras que decirle un consejo, que a lo mejor tú ahora no te lo dijeras en su momento, o que ahora tirarías marcha atrás y lo harías mejor, ¿qué le dirías? Creo que esta pregunta la hemos ido contestando durante el vídeo, sí, ¿no? En realidad, bueno, sí. La vamos a volver a repetir. Primero hay que formarse, o sea, está guay entrar al circuito, pero primero hay que entender el coche, o sea, esa persona que entienda el coche, que entienda las reacciones del coche, que aprenda con lo que tiene y a partir de ahí que vaya modificando. Pero siempre que las modificaciones tengan un sentido. Para mí es importante, a veces pues para entrar al circuito, yo más de una vez lo he dicho, no hace falta tener el coche así. O sea, tú con este Fiesta, el día que lo sacaste del concesionario con sus muelles, era totalmente válido para entrar al circuito. Otra cosa es... Cualquier coche es válido para entrar al circuito, cualquier coche. Y aquí el que diga que no se equivoca o tiene un concepto erróneo, no por nosotros, sino en general. O sea, cualquier coche es válido. Desde un 500 Sporting a un GT3 sacado de concesionario o un GT3 de la Copa. Sí. Un GT3 de la Copa comprado a Porsche, estos que corren con la Fórmula 1, puesto en circuito. Tienen la misma validez. Lo que pasa es que hay objetivos diferentes y creo que el error de muchos está en que no se focalizan en su objetivo o querer llegar a más del objetivo. Saltándote pasos entre... Correcto. Entonces mi consejo, vuelvo a repetir, es con lo que tienes o lo que quieres, haces esfuerzo, cómprate el coche que quieres, porque igual tienes un Megane Diesel, ¿no? Que sería totalmente válido, pero en realidad a ti lo que te gusta son los Honda, ¿no? Un EK, por ejemplo, ¿no? Pues no pierdas el tiempo,
con el Megane, ¿vas a aprender? Sí, pues al final tu objetivo es el Honda. Trabájalo, Reúne esfuerzos para... reúne esfuerzos, compra el Honda, compra el EK, pues oye, que ya viene el coche con sus latiguillos, sus roscadas y tal, porque se te ha encajado. Pues, oye, esto no es el Gran Turismo, que compras el coche y vas haciéndolo con nuevo. No, a veces las cosas vienen como vienen. Yo tuve la oportunidad de comprar un nuevo coche, pero si hubiese tenido que comprar un coche de segunda mano que ya trae suspensiones, pues oye, pues con lo que tienes que aprender a manejar el coche, a manejar todas las situaciones que te vengan, porque claro, el coche no es solo correr, es que el coche a veces el culo te adelanta, a veces el coche morrea, a veces bloqueas, bueno, en este caso que no lleva ABS, pero es más complicado, ¿no? Pero imagínate un coche antiguo, no lleva ABS, el coche bloquea, vale, pues aprende primero con lo que tienes y una vez no bloquees, una vez no te pases el culo delante, una vez lleves el coche, como habíamos hablado antes, Iván, así de simple. Cuando llegues al límite del coche, ¿qué le hace falta al coche? Evidentemente, pues puedes hacer, por ejemplo, frenos y suspensiones. Sí, a ver, dentro Porque le faltan frenos y le faltan suspensiones. Bueno, pues muy agradecido a Germán, que ha sido el primero en querer participar en el proyecto este de hacer una serie de entrevistas y toda la historia. Aunque desde aquí en el vídeo entiendo que se verá como un rato bastante largo, de hecho. O sea, creo que me decía, no, te va a quedar un vídeo de 30 minutos. Sí, 30 minutos es la primera pregunta. Pero bueno, ya está bien. Pues lo que ha tenido paciencia, hemos tenido que repetir tomas, toda la historia y no tengo ninguna queja. Nada, muchas gracias por tu tiempo y por dejarme tener la oportunidad de empezar contigo este proyecto. Y ahora que volveremos a coincidir en circuitos y todo eso, que hasta ahora no habíamos podido coincidir, ya bueno, iremos grabando más cosas y veréis este coche en marcha. Ahora, por eso, para acabar, quería que me pasaras alguna onboard tuya de Castellolí, por ejemplo, pero bueno, la que tengas mejor. Sí, tengo Castellolí. Colgaré una vuelta entera. Me gustaría poder ir colgando de todos. Estaría bien Castellolí porque es como el circuito que la gente de Cataluña, Circuito de casa. Tandero, es como casi todo el mundo ha entrado. Y me gustaría pues también ir colgando una onboard de Castellolí para ver las diferencias entre coche y todo eso. Sin Y problema, ya lo sabes. haremos un ranking de todos los entrevistados de Castellolí siempre que hayan entrado, de los tiempos. De momento tienes el honor hostia, de buena ser idea. el primero. Es como el primero que monte, está ahí, ha llovido la Fórmula 1, va con rueda de agua, el primero que monta los slicks. Exacto. Llega al primer tiempo, pero bueno. Ya me dirás exacto cuál es el tiempo, porque yo tuyo ahora no me acuerdo. Y nada, pues eso, que muchas gracias y nos vemos ya en el siguiente vídeo. Nada, agradecerte a ti, ya lo sabes, que todo lo que puedas hacer, echarte un cable y aportar a la gente, al final, yo siempre soy bienvenido. El tema del coche, lo poco que sé, pues no tengo problema en esto y la verdad que no voy a decir que te deseo suerte, porque la verdad es que estás rodeado, se te da bien todo esto, le pones pasión, que es lo más importante en todas estas cosas, cuando son a nivel amateur es la pasión, y creo que estás, tanto tú como yo, rodeado de gente que tiene mucho conocimiento y creo que puedes sacar, si ellos están dispuestos a hacerlo, que yo creo que sí, puedes sacar cosas muy interesantes. Ya te digo, mucho más que ser youtuber y ganar likes por fama, sino ganar fama por el contenido que Y si no, pues da intentas. igual, se habrá intentado y ya menos nos llena. A alguien siempre le va a ser de utilidad, eso seguro. Así que nada, muchas gracias a ti por dar la oportunidad y nada, y a toda la gente que nos vea. Pues nos vemos.